Mi hija lo dijo en voz alta, en medio de la sala, frente a mis amigos del grupo de la iglesia, los mismos 4 de siempre, que todavía estaban sentados a la mesa. Doña Marta se quedó inmóvil, apretando la servilleta con las 2 manos. Don Ricardo desvió la mirada, visiblemente incómodo, y mi nieto Mateo estaba apoyado contra la pared, sin saber si mirarme a mí o mirar a sus propios padres. «Ya no aguanto más que tú y tus amigos vengan aquí cada semana a acabarse nuestra comida», continuó mi hija, señalando los platos que todavía estaban sobre la mesa. «Esto no es un comedor comunitario. Nosotros trabajamos todo el día, y ustedes se pasan las tardes aquí como si fuera gratis». Sergio cruzó los brazos y completó, con esa media sonrisa que nunca me gustó: «Ya es hora de que el Señor entienda que está sobrando en esta casa». Mi hija respiró hondo y dijo, con una frialdad que no le conocía: «Tienes 1 mes, papá, 30 días. Después de eso, quiero que te vayas». Me estaban dando un plazo para salir de la casa que yo compré en 2008 por 780,000 pesos. La misma que hoy vale más de 3,200,000. Ninguno de los dos sabía un detalle que nunca tuvieron la curiosidad de verificar. Yo no levanté la voz. Mientras ellos hablaban, yo simplemente empecé a contar los días. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Octavio Ramírez y tengo 70 años. He vivido lo suficiente para saber que hay insultos que no duelen en el momento. Duelen después, cuando ya estás solo y el silencio de la casa te devuelve cada palabra con una claridad que ningún grito podría igualar. Ese domingo había empezado como todos los demás. Mis compañeros del grupo de la iglesia llegaron poco después de la 1 de la tarde. Éramos 4 personas sentadas alrededor de la mesa: don Ricardo, doña Marta y otros 2 compañeros del grupo que llevan años siendo parte de mi rutina de los domingos. Gente tranquila, gente que aprendió hace tiempo que la compañía vale más que cualquier otra cosa que puedas poner sobre un mantel. Yo había preparado arroz con pollo desde temprano. Le puse epazote, le puse el chile seco que a don Ricardo le gusta y calenté tortillas hechas a mano, porque doña Marta siempre dice que las de bolsa no saben a nada. Eso es lo que hago los domingos. Lo he hecho por años. Es lo poco que me queda de cuando mi esposa Concepción todavía estaba aquí para sentarse a mi lado. Laura entró a las 3 de la tarde. Sergio venía detrás de ella con esa forma de caminar que tiene, como si todo lugar al que llega ya le perteneciera antes de cruzar la puerta. Mateo entró último, con los audífonos colgando del cuello y los ojos en el teléfono, aunque noté que en cuanto vio a los invitados, lo guardó en la bolsa. A ese muchacho le enseñé yo a saludar a los mayores, y por lo menos eso todavía no se le ha olvidado. «Buenas tardes», dijo Mateo. Sus padres no dijeron nada. Me di cuenta de que algo estaba mal desde que Laura entró a la cocina y encontró las ollas todavía sobre la estufa. No habló en ese momento, pero la vi regresar al comedor con esa mandíbula apretada que heredó de su madre, solo que en su madre ese gesto venía antes del llanto, y en Laura viene antes de otra cosa completamente distinta. Don Ricardo estaba contando una historia sobre su hijo en Monterrey cuando Laura se plantó en la entrada del comedor. No se sentó, no saludó. Se quedó parada con los brazos cruzados, esperando a que don Ricardo terminara la frase. «¿Puedo hablar?», dijo. No era una pregunta. Lo que siguió duró menos de 3 minutos, pero esos 3 minutos pesaron como 30 años. Me llamó inútil. Me dijo que no aportaba nada, que yo y mis amigos éramos una carga para esta casa, que ella y Sergio llegaban cansados del trabajo y no merecían encontrar la sala ocupada por gente que no tenía nada mejor que hacer con su tiempo. Usó la palabra sobrando 2 veces.
La segunda vez la miré directamente a los ojos y vi que lo decía completamente en serio. No había rabia detrás de esas palabras. Había algo peor: convicción. Don Ricardo no se quedó callado. «Laura, no es manera de hablarle a tu padre», dijo con esa voz firme que uno solo usa cuando algo genuinamente le parece una injusticia. Ella lo miró como si él también fuera parte del problema. «Con todo respeto, don Ricardo, esto es un asunto de familia». Doña Marta no habló en ningún momento. Solo bajó la vista hacia la servilleta que tenía sobre las piernas, doblándola y desdoblándola sin darse cuenta, como si sus manos necesitaran hacer algo mientras el resto de ella intentaba volverse invisible. Mateo seguía en la pared del fondo. Lo vi mirarme a mí, luego mirar a su madre, luego volver a mirarme. Ese muchacho de 13 años entendía exactamente lo que estaba pasando. Y eso, de alguna manera, me dolió más que todo lo demás. Cuando Laura terminó y Sergio remató con aquello de los 30 días, me quedé sentado en mi silla. No me levanté, no alcé la voz, no dije absolutamente nada. Esperé a que mis invitados se despidieran con esa incomodidad que uno no sabe cómo disimular aunque quiera. Don Ricardo me apretó el hombro al salir. Fue un apretón breve, pero lo dijo todo. Cuando la puerta principal se cerró, caminé despacio hacia mi cuarto. Abrí el cajón del buró, moví el acta de defunción de Concepción, unas facturas viejas, un rosario que ya no uso pero tampoco puedo tirar, y debajo de todo eso encontré lo que estaba buscando. Una pasta Manila Café, desgastada en las esquinas, con una liga alrededor que lleva años en el mismo lugar. La saqué, la puse sobre la cama y la miré en silencio. Ellos no saben lo que acaban de hacer. Hay cosas que uno construye despacio, ladrillo por ladrillo, peso por peso, y que los demás solo ven terminadas, nunca ven el esfuerzo, solo ven el resultado. Y con el tiempo, algunos empiezan a creer que el resultado siempre estuvo ahí, que nunca costó nada, que simplemente apareció un día como si fuera natural que existiera. Así pasó con esta casa. Me recosté en la cama esa noche sin apagar la luz, con la pasta Manila sobre el pecho y el techo blanco encima de mí. Afuera se escuchaba la televisión de la sala, las voces de Laura y Sergio hablando en ese tono bajo que usan cuando no quieren que los oiga, pero tampoco se esfuerzan demasiado en evitarlo. Mateo ya había cerrado la puerta de su cuarto hace rato. Pensé en 2008. Tenía 52 años cuando compré esta casa. Concepción y yo llevábamos 31 de casados y toda la vida habíamos rentado. Primero un departamento pequeño en una colonia humilde del centro, luego una casa más grande cuando nació Laura, luego otra vez un departamento cuando los años apretaron y los gastos no esperaban, siempre pagando lo de otros, siempre construyendo para alguien más. Cuando encontré esta propiedad en Tlaquepaque, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, en una calle tranquila con árboles en la banqueta y vecinos que se saludaban, Concepción me miró como si le estuviera mostrando algo imposible. ¿De verdad podemos?, me preguntó. «Vamos a poder», le dije. 780,000 pesos. En ese entonces era todo lo que teníamos y un poco más de lo que nos alcanzaba. Pedí un crédito hipotecario. Usé los ahorros de 20 años de trabajo. Firmé papeles que me daban miedo leer, pero que leí 3 veces cada uno antes de estampar mi nombre. Pagué durante 12 años. 12 años de no fallar un solo mes. 12 años de calcular antes de gastar, de decirle que no a cosas que quería para poder decirle que sí al banco. Concepción llevaba el registro en una libreta de pasta dura azul marino, cada pago anotado con su fecha, su monto, su sello. Cuando hicimos el último depósito, en enero de 2020, ella fue la que marcó la página con una paloma y escribió abajo: «Terminado. Nuestra casa». 4 meses después, Concepción murió.
No llegó a ver las escrituras ya con el crédito liquidado. Yo las recibí solo, en un sobre, cuando terminé todos los trámites. Las guardé en esa pasta Manila y no volví a hablar del tema. No fue desconfianza lo que me hizo callar. Fue algo más difícil de explicar. Era la escritura de Concepción tanto como mía, y hablar de ella se sentía como hablar de algo sagrado en voz demasiado alta. Además, Laura siempre supo que vivíamos aquí, que el espacio era nuestro, que cuando yo ya no estuviera, habría que resolver las cosas con un notario como se resuelven siempre. Nunca pregunté si ella asumía que la casa ya estaba a su nombre. Nunca me pareció importante aclararlo. Ahora entendía que había sido un error no aclararlo, pero no el error que ellos creían. Me incorporé despacio, abrí la pasta y saqué los documentos que llevaban años sin ver la luz. La escritura estaba ahí, con el sello del registro público, con mi nombre completo impreso en letras negras sobre papel membretado. Octavio Ramírez Velasco, propietario único, no el nombre de Laura, no el de Sergio, solo el mío. La propiedad que hoy, según el avalúo que pedí hace 2 años por precaución, cuando pensé en ordenar mis papeles, vale 3.200.000 pesos, estaba entera, completa e indiscutiblemente a mi nombre. Doblé el documento con cuidado, lo volví a guardar y apagué la luz. Fue entonces cuando escuché las voces desde la sala con más claridad. Sergio había bajado el volumen de la televisión y hablaba en ese tono de quien ya está haciendo planes. En cuanto se vaya, vendemos. Laura respondió algo que no alcancé a entender del todo, pero la respuesta de Sergio sí la escuché completa. Para eso nos alcanza para liquidar todo y todavía sobra. Ya lo calculé. Me quedé inmóvil en la oscuridad. Ellos ya habían calculado el dinero de una casa que no era suya. Un hombre que sonríe demasiado en público casi siempre está escondiendo algo en privado. Tardé años en entender eso de Sergio. Cuando Laura me lo presentó por primera vez, hace casi 15 años, me pareció simpático. Hablaba bien, sabía escuchar cuando quería, tenía esa facilidad de los hombres que aprendieron desde jóvenes a caerle bien a la gente mayor. Le daba la mano firme, me miraba a los ojos, llamaba a Concepción doña, con un respeto que en ese entonces me pareció genuino. Con el tiempo fui viendo las grietas. No fue un momento específico, fueron pequeñas cosas acumuladas durante años. El negocio de importación que nunca despegó. La distribuidora de materiales que cerró al 1 año y medio. La franquicia de comida rápida que, según él, no era el momento correcto del mercado. Siempre había una explicación razonable, siempre había un factor externo responsable, siempre había un próximo proyecto que iba a ser diferente a todos los anteriores. Laura lo defendía cada vez, y yo aprendí a callarme porque Concepción me decía que no era mi lugar opinar sobre el matrimonio de nuestra hija. Tenía razón, pero el silencio tiene un costo que uno no siempre calcula a tiempo. La mañana siguiente al domingo de la humillación, me levanté temprano como siempre. Calenté agua para el café, salí al patio trasero a revisar las plantas que Concepción sembró y que yo sigo regando, aunque ya no sé exactamente por qué, y me quedé sentado en la silla de metal oxidado que nunca he querido cambiar porque fue la que ella más usaba. Desde ahí escuché la conversación en la cocina. Laura y Sergio desayunaban con la puerta entreabierta. Hablaban sin cuidado, como cuando uno ya asume que el problema está resuelto y solo falta ejecutar los detalles. El corredor me dijo que a 3.100.000 se vende en menos de 2 meses, dijo Sergio. La zona subió mucho. Hay familias jóvenes buscando exactamente esto. ¿Ya le dijiste que es nuestra?, preguntó Laura. Le dije que estamos en proceso de regularización, que el titular es un adulto mayor y que ya está gestionado. No le mentí. Hubo una pausa. ¿Y si no se quiere ir?
Sergio tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía ese tono suave y seguro que usa cuando cree que tiene todo controlado. Para eso existe la presión familiar. Ya vio que hablamos en serio. Un hombre mayor solo, sin a dónde ir, cede. Siempre ceden. Escuché que Laura movía la silla. También podríamos hablar con un médico conocido del rumbo, el que lleva un asilo en Zapopan. Una valoración geriátrica, si sale que ya no puede vivir solo. Eso es más lento y más caro, cortó Sergio. Primero veamos si se va solo. Si no, buscamos al licenciado que me recomendó un conocido. Hay formas legales de gestionar esto cuando el titular ya no está en condiciones óptimas. No estaba temblando. No sentí rabia en ese momento. Sentí una calma fría, de esas que llegan cuando ya no hay duda. Estaban hablando de meterme a un asilo para poder argumentar que yo ya no era capaz de administrar mis propios bienes. Estaban hablando con un corredor de propiedades sobre una casa que asumían que era suya. Estaban calculando tiempos, costos y estrategias con la tranquilidad de quien cree que el otro no puede hacer absolutamente nada. Legalmente no puede hacer nada, había dicho Sergio. Me terminé el café despacio. Enjuagué la taza. La puse a escurrir junto al fregadero como hago cada mañana. Luego entré a mi cuarto, saqué la pasta Manila del cajón, revisé una vez más que todos los documentos estuvieran completos y escribí en un papel pequeño la dirección del registro público de la propiedad en el centro de Guadalajara. Tenía una visita que hacer y esta vez no iba a ir solo. Hay documentos que duermen durante años en un cajón y que un día despiertan con más fuerza que cualquier argumento. Salí de la casa a las 8:30 de la mañana, antes de que Laura y Sergio terminaran de desayunar. No avisé, no dejé nota. Tomé el camión en la esquina con la pasta Manila bajo el brazo y me senté junto a la ventana como cualquier hombre mayor que va a hacer un trámite ordinario un lunes por la mañana. Nadie en ese camión sabía lo que llevaba entre las manos. El registro público de la propiedad abre a las 9. Llegué 10 minutos antes y me senté en una de las bancas de la entrada junto a una señora que traía una carpeta de acordeón y un joven con traje que miraba el teléfono sin parar. Cuando abrieron las puertas, entré con calma. Saqué mi INE y pedí hablar con alguien que pudiera confirmarme el estado actual de una propiedad. La muchacha de la ventanilla me pidió la escritura y mi INE. Los revisó un momento, tecleó algo en su computadora y me dijo que esperara. Esperé un buen rato. Cuando regresó, traía una hoja impresa que puso sobre el mostrador y me explicó con la rutina de quien repite lo mismo 50 veces al día. La propiedad ubicada en esa dirección de Tlaquepaque estaba registrada a nombre de Octavio Ramírez Velasco, sin gravámenes, sin hipoteca y sin trámites o anotaciones pendientes. ¿Está todo en orden?, le pregunté. Todo en orden, señor, me dijo. Doblé la hoja, la guardé junto a la escritura y salí a la calle. Caminé unas cuadras hasta la oficina de mi abogado, un hombre que conocí hace años a través de don Ricardo cuando tuve un problema con un inquilino de un cuarto que rentaba en la parte de atrás de la casa. Era un hombre metódico, de pocas palabras, que tenía el hábito de escuchar todo antes de opinar. Eso siempre me generó confianza. Su secretaria me hizo esperar 15 minutos. Cuando entré, mi abogado estaba terminando una llamada. Me señaló la silla frente a su escritorio, terminó la llamada y me miró. Don Octavio, ¿cuánto tiempo? ¿Qué lo trae por acá? Le conté todo, sin exagerar, sin cargar las palabras de más emoción de la necesaria. Le conté el domingo, la humillación frente a los amigos, los 30 días, la conversación que escuché en la cocina, la mención del asilo, el corredor de propiedades y lo que Sergio había dicho con tanta seguridad. Legalmente no puede hacer nada. Mi abogado me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, abrió la pasta Manila, revisó la escritura,
revisó la hoja del registro público y la acomodó de nuevo con cuidado. La situación jurídica es completamente clara, don Octavio, dijo al fin. Usted es el único propietario de este inmueble. Su hija y su yerno son ocupantes. Llevan años viviendo ahí, sí, pero eso no les genera ningún derecho de propiedad. No hay comodato firmado, no hay contrato de arrendamiento, no hay ningún documento que les reconozca un título sobre ese bien. ¿Y el tema del asilo? Lo que dijo Sergio sobre mi capacidad. Para cuestionar legalmente la capacidad de una persona se necesita un proceso judicial, con evaluaciones médicas y derecho de defensa. No es algo rápido. Hizo una pausa. Pero si usted quiere actuar antes de que ellos intenten algo, hay una ruta mucho más directa. Me explicó que como propietario único yo tenía el derecho de solicitar formalmente la desocupación del inmueble. Que si los ocupantes se negaban, podía iniciarse un procedimiento legal que en casos donde la titularidad es clara y sin disputa, avanza con relativa rapidez. Que los 30 días que Laura me había dado a mí, yo podía convertirlos en algo completamente distinto. ¿Cuánto tiempo necesita para preparar el requerimiento?, le pregunté. Mi abogado entrelazó los dedos sobre el escritorio. Si me deja los documentos hoy, el jueves tienen un requerimiento formal en su puerta. Y si no lo atienden, procedemos por la vía legal. Asentí, saqué la escritura, la hoja del registro y los dejé sobre su escritorio. Cuando salí a la calle, el sol de Guadalajara ya estaba alto y la banqueta olía a tierra mojada porque había llovido temprano. Caminé despacio hacia la parada del camión sin prisa, con las manos en los bolsillos y la pasta manila vacía bajo el brazo. Ellos creían que tenía 30 días. Yo había decidido no esperar ni la mitad. Hay personas que confunden la ausencia de reacción con la ausencia de recursos. Eso fue exactamente lo que hicieron Laura y Sergio durante los días que siguieron. Como yo no había dicho nada, como no había gritado ni amenazado ni hecho ningún escándalo, interpretaron mi silencio como resignación, como derrota anticipada, como la conducta de un hombre mayor que ya aceptó su suerte y solo está esperando el momento de hacer las maletas. Se equivocaron en cada parte de ese cálculo. El lunes por la noche, Laura habló con la vecina de enfrente, doña Carmen, una mujer de 62 años que lleva en esa calle más tiempo que nosotros y que sabe todo lo que pasa en cada casa del rumbo. Las escuché desde el patio, con la luz apagada, mientras regaba las plantas de Concepción por segunda vez ese día sin necesidad real de hacerlo. Mi papá ya decidió irse, le dijo Laura. Ya está buscando opciones. Fue su decisión, la verdad. Dice que quiere algo más chico, más tranquilo, que esta casa ya es mucho para él solo. Doña Carmen respondió algo que no alcancé a escuchar. Sí, fue un proceso difícil, continuó Laura, pero él mismo lo entendió. A veces uno tiene que ayudar a los papás a tomar decisiones que solos no tomarían. Cerré la llave del agua despacio. Estaba construyendo la narrativa antes de que los hechos ocurrieran. Estaba preparando el terreno con los vecinos para que cuando yo saliera de esta casa nadie preguntara demasiado. Para que la versión que circulara en la calle fuera la de un padre que se fue por voluntad propia, no la de una hija que intentó sacarlo a la fuerza. El martes cambió las cerraduras. Lo hizo en la mañana, mientras yo había salido a comprar el periódico y a tomar un café en la fonda de la esquina, como hago 3 veces por semana. Cuando regresé, mi llave ya no abría la puerta principal. Me abrieron después de varios minutos, como si yo fuera un extraño en mi propia casa. Fue Mateo quien abrió, con una expresión que mezclaba vergüenza y algo parecido al alivio de no tener que explicar nada. No dije nada. Entré, dejé el periódico sobre la mesa y fui a mi cuarto. Esa noche escuché a Sergio hablar por teléfono en voz más alta de lo que debía. Hablaba con alguien a quien llamaba licenciado,
aunque por el tono de la conversación parecía más bien un conocido que alguien con quien tuviera una relación profesional formal. La propiedad está libre de gravámenes, ya lo revisé, decía Sergio. El titular es mi suegro, pero el proceso está encaminado. Sí, adulto mayor, solo, sin más herederos directos. Exactamente. Pausa. No, no hay problema de ese lado. Legalmente no puede hacer nada que nos detenga. Escuché que anotaba algo. 3.100.000 es el precio que manejamos. Si el comprador quiere cerrar rápido, podemos bajar a 3 millones. Lo que necesito es liquidez en menos de 60 días. Apagué la luz de mi cuarto. Sergio tenía deudas que yo no conocía en su totalidad, pero que por la urgencia de esa llamada debían ser considerables. No estaba vendiendo la casa por ambición solamente, estaba vendiendo la casa porque la necesitaba. Eso lo hacía más peligroso de lo que yo había calculado inicialmente, porque un hombre desesperado no espera, no razona y no mide las consecuencias de lo que hace. El miércoles por la tarde, mientras yo leía en el patio, vi que Mateo se sentó en la banca de piedra junto a la bugambilia sin decir nada. Estuvo ahí un rato, mirando las plantas, con los audífonos colgando sin música. «Abuelo», dijo al fin, «dime, hijo, ¿de verdad te vas a ir?» Lo miré. Tenía esa cara que ponen los muchachos cuando quieren parecer que no les importa algo que en realidad les importa demasiado. ¿Eso te dijeron? Mi mamá dice que tú mismo lo decidiste. No respondí de inmediato. Pensé en lo que podía decirle y en lo que no debía decirle todavía. Mateo era un muchacho inteligente, pero seguía siendo el hijo de Laura. Y las lealtades a esa edad son frágiles y complicadas. Lo que tenga que pasar, va a pasar como debe, le dije al fin. No te preocupes por mí. Él asintió, aunque era evidente que no era suficiente respuesta. Se levantó, recogió los audífonos y entró a la casa. Fue el jueves por la mañana. Yo estaba terminando el café cuando escuché que tocaban a la puerta. Unos golpes firmes, pausados, del tipo que uno aprende a distinguir porque no suenan como visita, sino como obligación. Desde la ventana de mi cuarto vi a Laura abrir la puerta. Un hombre del despacho llegó a la puerta con una carpeta en mano y expresión neutral. Le extendió un sobre y dijo algo en voz baja. Laura lo tomó sin entender todavía lo que era. Cuando lo abrió y empezó a leer, sus vecinas de la casa de junto estaban regando las plantas en la banqueta. El hombre del despacho esperó en la puerta mientras ella leía, para asegurarse de que el documento había sido recibido. Hay momentos en que la verdad no llega despacio. Llega de golpe, en un sobre, frente a los vecinos. Laura tardó casi 2 minutos en terminar de leer el documento. Los vi desde la ventana de mi cuarto sin moverme. El hombre del despacho permanecía en la puerta con esa paciencia de quien ya ha visto muchas veces esa misma escena y aprendió hace tiempo que las reacciones de la gente no son su responsabilidad. Doña Carmen había dejado de regar. La señora de la casa de junto también miraba, con la manguera todavía en la mano y el chorro de agua cayendo inútilmente sobre la banqueta. Laura levantó la vista del documento y miró al hombre del despacho. «Esto tiene que ser un error», dijo. Es un requerimiento formal de desocupación del inmueble en esta dirección, solicitado por el propietario registrado». Señaló mi nombre en el documento. «Tienen 30 días naturales para entregar la casa de manera voluntaria. En el documento vienen los datos de contacto para cualquier comunicación». «Yo soy su hija», dijo Laura, y en su voz había algo que no era rabia todavía, era incredulidad. Esa fracción de segundo antes de que el cerebro terminara de procesar lo que los ojos ya leyeron. «Eso no modifica el estatus jurídico del inmueble, señora», señaló el documento. «Ahí están los datos de contacto si tienen alguna consulta». Se fue.
Laura se quedó parada en la entrada con el sobre en la mano, mientras doña Carmen, desde la banqueta de enfrente, la miraba con esa expresión que tienen las personas cuando presencian algo que no esperaban y no saben si preguntar o fingir que no vieron nada. Yo me aparté de la ventana y me senté en la cama. 3 minutos después, escuché sus pasos en el pasillo. La puerta de mi cuarto se abrió sin que tocara. «¿Qué es esto?», dijo Laura, extendiendo el documento hacia mí. Lo miré como si lo viera por primera vez, aunque conocía cada línea. «Es un requerimiento», dije. «Sé lo que es». Su voz empezaba a quebrarse entre la rabia y algo que reconocí como miedo. «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no hablaste conmigo primero?» «Tú hablaste conmigo el domingo», respondí. «Frente a tus amigos de la iglesia, frente a don Ricardo, frente a doña Marta. ¿Recuerdas lo que me dijiste?». Ella no respondió. «Me diste 30 días», continué con la misma calma con que hubiera comentado el clima. Yo decidí que no era necesario esperar tanto. Laura entró del todo al cuarto y cerró la puerta detrás de ella. Cuando habló de nuevo, su voz era más baja pero más intensa, como vapor a presión, buscando por dónde salir. «Esta casa siempre fue nuestra. Tú mismo lo dijiste cuando llegamos a vivir aquí. Dijiste que era para la familia. Esta casa la compré yo en 2008 por 780,000 pesos. La pagué en 12 años. La escritura siempre estuvo a mi nombre». Hice una pausa. «Nunca te la transferí, y ahora entiendes por qué fue una decisión prudente». «Estás siendo cruel», dijo, y esta vez la voz sí se le quebró. «El domingo, cuando me llamaste inútil frente a mis amigos, ¿cómo llamarías eso?». No respondió. Sergio llegó a la casa media hora después. Escuché que Laura le contaba todo en la cocina con esa urgencia atropellada de quien acaba de descubrir que el suelo no era tan sólido como creía. Escuché la voz de Sergio cambiar de tono varias veces, primero incredulidad, luego ese silencio tenso que precede a la rabia calculada. Esa tarde llegó don Ricardo a la casa. No lo había llamado yo. Vino por cuenta propia, como hacen las personas que tienen una brújula moral que funciona aunque nadie se los pida. Tocó con los nudillos 3 veces y cuando Sergio le abrió la puerta, entró con esa seguridad tranquila de los hombres que ya no tienen nada que demostrarle a nadie. Se sentaron en la sala. Yo me quedé en el pasillo, escuchando. «Vine porque creo que es necesario decir algo», dijo don Ricardo. «Yo estaba presente el domingo, vi lo que pasó y lo escuché. Lo que le dijeron a Octavio frente a todos nosotros no fue justo. Un hombre no se trata así, un padre no se trata así. Don Ricardo, con todo respeto, esto es un asunto de familia», dijo Sergio, usando exactamente las mismas palabras que Laura había usado con él el domingo. «Exactamente», respondió don Ricardo sin alterarse. «Y en esta familia hay un hombre mayor al que le dijeron que sobraba en su propia casa. Eso lo vi yo. Eso lo vio doña Marta. Y ahora, por lo que me enteré hoy en la calle, parece que hay más personas que también se van a enterar». Hubo un silencio largo. «La iglesia es chica», añadió don Ricardo levantándose, «y la gente habla». Se despidió de mí en el pasillo con un apretón de mano que duró más de lo necesario. Cuando cerró la puerta de la calle, escuché que Laura le decía algo a Sergio en voz baja. No pude distinguir las palabras, pero reconocí el tono. Era el tono de alguien que por primera vez empieza a entender que las cosas no van a salir como calculó. Mi abogado me había dicho esa mañana por teléfono que el plazo corría a partir de hoy. 30 días para los dos. Hay personas que solo entienden la gravedad de lo que hicieron cuando ya no pueden deshacerlo. Los días que siguieron al requerimiento fueron distintos a todo lo anterior. El silencio en la casa cambió de textura. Ya no era el silencio tenso de quien planea en secreto.
Era el silencio pesado de quien empieza a calcular las consecuencias reales de lo que hizo y descubre que los números no le favorecen. Sergio fue el primero en intentar hablar conmigo. Era sábado por la mañana. Yo estaba en el patio con el café cuando salió por la puerta trasera con esa expresión que ponen los hombres acostumbrados a negociar cuando necesitan recuperar terreno perdido. Se sentó sin que lo invitara. Cruzó los brazos sobre la mesa y me miró con una versión más suave de sí mismo, como quien ha guardado el instrumento con el que normalmente opera y llega con las manos vacías para ver qué efecto produce. Don Octavio, creo que esto se nos fue de las manos, comenzó. Lo del domingo fue un momento de tensión. Laura estaba agotada. Yo estaba agotado. Dijimos cosas que no debimos decir. Lo miré tomar un sorbo de mi café sin pedirme permiso. Entiendo que se sintió ofendido, continuó, y tiene razón en estarlo. Pero llegar a un requerimiento legal, a un proceso así, en una familia, ¿no cree que podemos resolver esto de otra manera? ¿De qué manera propones?, le pregunté. Se acomodó en la silla. Vi que había preparado esto, que tenía una propuesta lista. Podríamos hacer un acuerdo. Usted nos da un tiempo razonable para organizarnos, 6 meses, y nosotros nos comprometemos a buscar otro lugar con calma. Sin procesos, sin abogados, sin hacer esto más grande de lo que necesita ser. Hizo una pausa estratégica. Por el bien de Mateo también. El muchacho está muy afectado con todo esto. Ahí estaba. Mateo como argumento. Lo había esperado. Sergio, dije, poniendo la taza sobre la mesa. Hace 4 días escuché tu conversación con el corredor. Escuché que le dijiste que la casa estaba en proceso de regularización. Escuché que hablabas de 3.100.000. Escuché que necesitabas liquidez en menos de 60 días. Lo miré directo a los ojos. ¿De qué acuerdo me estás hablando? El color de su cara cambió de una manera que no pudo controlar. No respondió. Se levantó, empujó la silla hacia atrás y entró a la casa sin decir más. Laura llegó esa misma tarde. Si Sergio había llegado con la estrategia del acuerdo razonable, Laura llegó con algo completamente distinto. Llegó con los ojos rojos de quien ha llorado durante horas y con esa vulnerabilidad que a veces es genuina y a veces es la herramienta más efectiva que tiene una persona cuando ya no le queda otra cosa. Se sentó frente a mí en la sala. «Papá», dijo, y solo con esa palabra ya había un peso distinto. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que me excedí. Sé que no tenía derecho a hablarle así frente a sus amigos. La escuché. Pero sacarnos de esta casa, papá. Mateo está en su escuela. Tiene sus amigos aquí. Yo llevo años construyendo mi vida en este rumbo. Si nos sacan así, con un proceso legal, con la gente del barrio hablando, se le quebró la voz. ¿Eso es lo que quiere para su familia? Tú me diste 30 días para salir de mi propia casa, respondí. Fue un error enorme, y lo reconozco. Lo dijiste frente a don Ricardo, frente a doña Marta, lo dijiste convencida. Hice una pausa. No fue un impulso, Laura. Fue algo que llevabas tiempo pensando. Ella bajó la vista. En ese silencio escuché pasos en el pasillo. Mateo apareció en la entrada de la sala con esa forma de pararse en los umbrales que tienen los muchachos cuando no saben si tienen permiso de estar en un lugar o no. «Abuelo», dijo, «pasa, hijo». Entró despacio y se quedó parado junto al sillón. Miró a su madre, luego me miró a mí. «¿Por qué tiene que ser así?», preguntó, y en su voz no había reproche, había una pregunta genuina. La de alguien que todavía cree que los adultos tienen respuestas satisfactorias para las cosas difíciles. «Pregúntale eso a tus padres, Mateo», dije con cuidado. Yo no comencé esto. El muchacho miró a su madre. Laura desvió los ojos. Fue ese momento, ese gesto de su madre, desviando los ojos frente a su hijo, el que me dijo que en algún lugar dentro de ella
Todavía había algo que sabía exactamente dónde estaba la verdad. Pero saber la verdad y actuar conforme a ella son dos cosas completamente distintas. Esa noche, en la reunión dominical de la iglesia, a la que Laura y Sergio excepcionalmente habían decidido asistir para, supuse yo, mostrar una imagen de normalidad, las cosas no salieron como esperaban. Don Ricardo los saludó con cortesía, pero con esa cortesía específica que es más fría que el silencio. Doña Marta habló con Laura brevemente y luego se alejó. Otros miembros del grupo que habían escuchado lo que pasó el domingo anterior, porque en una comunidad pequeña esas cosas no necesitan ser contadas para ser sabidas, los trataron con esa amabilidad distante que es peor que la indiferencia. La reputación que Sergio tanto cuidaba en público, esa imagen de hombre seguro y bien relacionado, había empezado a descascararse. En el camino de regreso a la casa, escuché que le decía a Laura en voz baja, «Esto es culpa de tu padre. Él hizo esto público». «Nosotros lo hicimos público el domingo», respondió Laura. Fue la primera vez que la escuché contradecirlo. 2 días después, mi abogado me llamó para confirmar que el proceso seguía su curso y que no había ninguna señal de que fueran a detenerse. «¿Quiere proceder con la siguiente etapa?», me preguntó. Tomé el teléfono con las 2 manos. Pedí un momento para pensar, aunque ya sabía la respuesta desde el domingo en que todo comenzó. Hay decisiones que uno toma no con rabia, sino con la serenidad de quien llegó hasta el final de un camino y sabe exactamente dónde está parado. Le dije a mi abogado que procediera. Lo que siguió avanzó sin ruido. Papeles, fechas, firmas y consecuencias. Laura me buscó una vez más antes de que venciera el plazo. Era por la tarde, un martes con el cielo nublado y ese olor a lluvia cercana que Guadalajara tiene en ciertas épocas del año. Me encontró en el patio, en la silla de metal oxidado, junto a la bugambilia. Se sentó en la banca de piedra, en el mismo lugar donde Mateo se había sentado días antes, y me miró con una expresión que no era la del domingo ni la de los días que siguieron. Era algo más parecido al cansancio. «Papá», dijo. Le pedí a Sergio que no viniera. «Quiero hablar yo», la escuché. «Necesito que me dé más tiempo. No por mí, por Mateo. La escuela, sus amigos, todo está aquí. Sacarlo así, en medio del año, sin que él tenga la culpa de nada». «Mateo no tiene la culpa de nada», respondí. «Tienes razón en eso». Ella asintió, creyendo que era el inicio de una concesión. «Entonces, y por eso, si Mateo quiere visitarme cuando me haya instalado en otro lugar, las puertas van a estar abiertas para él siempre». Hice una pausa, pero eso no cambia lo que tiene que pasar aquí. Laura cerró los ojos un momento. «Fue un impulso», dijo en voz baja. «Lo del domingo». Estaba agotada, estaba desesperada. Sergio llevaba semanas presionándome con lo de la casa y yo... «¿Laura?», la interrumpí con calma. Escuché la conversación del corredor. Escuché lo del asilo en Zapopan. Escuché a Sergio decir que yo no podía hacer nada legalmente. La miré. «Eso no fue un impulso, eso fue un plan». Ella no respondió. Afuera, en la calle, escuché el motor de un coche que se detenía. Luego pasos. Luego la voz de Sergio, que había venido a pesar de todo. Entró por la puerta lateral del patio con esa tensión en la mandíbula que tienen los hombres cuando están asustados, pero no quieren parecerlo. «Voy a hablar con mi abogado», dijo, mirándome. «Hay recursos y voy a intentar usarlos. No crea que esto está terminado». Lo miré sin moverme de la silla. «Hable con quien quiera, Sergio. Mi abogado estará disponible para responder lo que presenten». Tomé el último sorbo de café. Eso sí, mientras tanto el plazo sigue corriendo. Sergio apretó la mandíbula, abrió la boca para decir algo más y luego la cerró. Era la primera vez que lo veía sin respuesta inmediata. Se fue sin despedirse. Laura se quedó un momento más.
Me miró con esa mezcla de cosas que solo puede tener una hija que sabe que hizo mal y que sabe también que ya no hay forma de deshacerlo. ¿No hay nada que pueda hacer?, preguntó. Hace 30 años podrías haber hecho muchas cosas, le dije. El domingo pasado todavía había tiempo. Hoy ya no. Se levantó, recogió el suéter que había dejado en la banca y salió del patio sin decir más. El día que se fueron, Mateo pasó por mi cuarto antes de bajar sus cosas al coche. Tocó la puerta, que es algo que sus padres casi nunca hacían. ¿Puedo entrar? Siempre, le dije. Se paró en el centro del cuarto, con las manos en los bolsillos mirando el piso. ¿Vas a estar bien, abuelo? Voy a estar bien, le dije. ¿Ah? ¿Y tú? Levantó los hombros con esa honestidad sin adornos que tienen los de 13 años. No sé todavía. Asentí. Era la respuesta más honesta que alguien podía darme ese día. Le puse una mano en el hombro un momento y él no se apartó. Cuando bajó las escaleras, lo escuché. Desde la ventana de mi cuarto vi el coche de Sergio cargado con cajas, bolsas, la maleta grande de Laura, que siempre ha sido demasiado grande para los viajes que hace. Mateo subió al asiento de atrás sin mirar hacia la casa. Laura fue la última en salir. Se quedó parada un momento en el umbral de la puerta principal, con la mano todavía en el marco, como si el cuerpo le pidiera un segundo más antes de dar el paso hacia afuera. Cuando por fin cruzó hacia la banqueta, me acerqué despacio a la entrada. No me buscó con los ojos, o si lo hizo, yo ya no estaba en la ventana. Cerré el portón desde adentro. Escuché el coche arrancar. Escuché cómo el sonido del motor se alejaba por la calle con árboles y se perdía en algún punto que yo no podía ver. Me quedé solo en la sala. La misma sala donde, apenas 2 semanas antes, me habían llamado inútil frente a mis amigos, y donde todo se aceleró más rápido de lo que ellos imaginaron. La misma mesa, la misma luz de la tarde entrando por la ventana, el mismo olor a casa que lleva décadas siendo mía. Me senté despacio en mi silla, y por primera vez en mucho tiempo el silencio se sintió distinto. Se sintió como algo que yo había elegido. Yo no era inútil, solo